Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos. Bueno, pues aquí está otra vez Félix Cayuela y de Pablo por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Tana. Félix, gracias por tu visita. Pues Bartolo, gracias a ti y buenas tardes a todo el mundo que nos esté viendo. Y antes de entrar en materia te quiero comentar una cosita. Dime. Estaba ilusionado con venir hoy, pues te voy a decir por qué. Sé que todo llega y nada permanece. Y sé que en un momento no muy lejano, sino más bien próximo, pues no te vamos a tener en esta santa casa. ¿Cómo que no? Sí, tú sabes a lo que me refiero porque te jubilas. En todo momento pero pues no llega. Me jubilo. Esto es como los sacerdotes. Y yo tenía una gran gana y gran ilusión de venir porque quizás no tenga la oportunidad sí, hombre, de tener otra entrevista contigo. Que y quería, pues, en qué mejor sitio que en tu casa, uno, agradecerte lo bien que me tratas. Y dos, darte las gracias por estos ratos, que yo me lo paso fenomenalmente bien y tenemos la oportunidad, pues, de expresar pues una serie de puntos que cada partido. Por lo tanto, y termino, Bartolo, felicidades y un fuerte abrazo. Gracias. Tú sabes que yo soy de la quinta de tu hermano Pepe. Más o menos. Háblame del pleno pasado. Muy bien, pues vamos a empezar. Los plenos rápidamente, los plenos, como sabes, son insufribles. Se hacen muy largos y sobre todo porque se cambió el reglamento y en ese reglamento, el nuevo, que creo que hay que volver a cambiar, pues se decía que cuando el ponente pues hacía la puesta en escena o la puesta de esa moción con dos palabras, es decir, por ejemplo, si hablamos de ocupación, pues esta moción trata de ocupación y vamos a intentar pues poner nuestros puntos aquí. Pues te tiras un rato hablando. Por lo tanto, somos tres partidos, Izquierda Unida, PP, PSOE, grupo mixto que son dos, y tres adscritos. Si todos tienen participación, como debe de ser, pues fíjate lo que se monta. Y encima el ponente puede intervenir 4 veces. ¿Qué pasa? Que se hacen eternos, nos repetimos y se hacen insuplibles. Concretamente en este pleno, pues que terminamos a la 1:30, es decir, buena hora. Estamos acostumbrados. Pues bueno, yo voy a coger una serie de puntos que creo que son los que en el tiempo que tenemos podemos debatir. Uno de ellos es otra vez algo relacionado con el contrato de la Santa. Y me dirás, Félix, ya estábamos con el contrato de la Santa. Cuéntame que a mí me intriga. Yo tuve que hacer un breve recorrido sobre el primer contrato de la Santa porque yo vi aquí una entrevista del señor alcalde y francamente creo que no decía o no se ajustaba a la realidad. Eso nuestro alcalde, Pedro José. Decía que se había modificado el contrato, que tal en el primer contrato. No, ahí no se modificó nada, se llegó a un acuerdo y después todos sabemos que ese acuerdo plenario se recurrió y se perdió. Ya decía el Partido Popular y concretamente Félix Cayuela que se iba a perder porque estaba claro, porque no era la vía por donde se tenía que ir. Bien, y entonces se hablaba de Rico y Ventura, etcétera. Se perdió y costó aún más dinero a las arcas municipales. Pues bien, este contrato que se firma en el 2017 y que tiene su inicio en el 2018, pues Bartolo resulta que se lleva una moción porque en relación al COVID, porque esta gente solicita pues que como es un contrato de arrendamiento, que tenga bien el ayuntamiento en un periodo de tiempo, pues no cobrarle el canon, o cobrarle la mitad, o coger y compensar, etcétera. Pero tenemos que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, dentro de lo que se propone, y lo propone Izquierda Unida, o lo trae Izquierda Unida, el contrato finalizó su periodo de carencia, porque tú sabes que se dieron 3 años de periodo de carencia, 42 meses, que si no son más de 3 años, 42 meses, 3 años y medio. Esos 3 años y medio a 25.000 euros suponen pues un montante bastante grande. 87.500 euros. Y a 25.000 euros porque la arrendataria anterior, sabes tú, que pagaba 100.000.
Pero bueno, las circunstancias, nadie quería tirar del contrato y se dejó a 25.000 euros. Vale. La cuestión es que esa carencia termina el día 11 de septiembre del 2021. Entonces la primera pregunta que hace el Partido Popular es la siguiente: ¿por qué no se ha exigido ese canon desde septiembre, a partir de octubre del 2011? Desde 2021. ¿Por qué no se ha exigido si ya no hay carencia? El ayuntamiento está incumpliendo y son dineros, un dinero que no entra en las arcas municipales. ¿Por qué no se ha cumplido? Bueno, luego nos dice que es que habían presentado un escrito, pero ese escrito lo presentan en mayo del 2022. De septiembre a octubre de 2021 a mayo del 2022, ¿por qué no se exigió? Eso es algo que no nos contestaron, o nos contestaron de aquella manera. Y entonces también le decimos, ¿cuál es ese escrito? ¿Por qué no hemos tenido conocimiento? Y entonces nos dicen que ese escrito es pues lo que se traía aquí, que era ver si le podíamos coger, y por el tema de pandemia, coger y que no se le pagara una serie de que no recibiera o que se alargara el canon por el tema de la pandemia. Y luego hay una cosa muy curiosa que se establece aquí y te dice, si bien dándose las circunstancias singulares de que las partes se encuentran en negociaciones, y yo le pregunto, ¿qué negociaciones tenemos con la arrendataria? Porque yo no lo sé, Bartolo. El que no lo sabe soy yo. ¿Qué negociaciones? ¿Cómo se trae esto aquí de manera tan sumamente opaca? Y ahora resulta que nos dicen, bueno, es que tiene un informe de secretaría y de los informes de los técnicos o de departamento competente, donde nos dice que según el informe de secretaría autoriza a poder llegar a lo que la arrendataria pide. Y digo, autoriza, no. El secretario no autoriza nada. No creo que el secretario por eso tenga poder. Pero son palabras que se utilizan para un poco. No es que autorice, el secretario te dice que se podría hacer, pero quien tiene la competencia es el Pleno. Después utiliza una serie de jurisprudencia, pero yo tengo que decir que generalmente aquí no estamos entre dos partes privadas. Como yo te he arrendado a ti un local, un bar, has pasado la pandemia y llegamos a un acuerdo. Aquí está una parte privada y otra parte que es una parte pública, que es el ayuntamiento. Que es el ayuntamiento, y el ayuntamiento tiene que velar por el buen cumplimiento del contrato y tiene que velar por los dineros que ingresan en el ayuntamiento. Por lo tanto, estuvo todos los partidos, a excepción de Izquierda Unida, que viendo que esto no iba a salir hacia adelante, lo deja encima de la mesa. Tampoco lo entiendo por qué lo deja encima de la mesa, porque si lo deja encima de la mesa, esto se tendrá que ver en el pleno siguiente. Y estaba claro que no se votó porque se dejó encima de la mesa, pero la intención de todos los partidos era un no rotundo. Y yo recuerdo que me decían, bueno, es que ustedes no ponen alternativas. Y digo yo preguntaba, ¿alternativas a qué? Si hubiéramos llegado a un acuerdo, oye, pues sí, vamos a coger y vamos a rebajar el canon por la pandemia, ¿y cómo se lo hacemos? Pues de esta manera o de la otra, podríamos poner una alternativa. Pero si es que no se llega a ningún acuerdo. El acuerdo es, aquí no hay acuerdo. Aquí es que el ayuntamiento y el pleno dice que no. Lo que pasa es que no se pudo votar porque lo dejó encima de la mesa. Félix, yo te pregunto, ¿y no es un poco igual, no similar, sino casi igual, que esa ayuda que el ayuntamiento pues le ha concedido a los establecimientos y sobre todo a la hostelería totanera, que le ha dado pues la oportunidad de poder disfrutar de terraza y todo esto a coste cero o a coste muy poco? Sí, pero sí. Yo te pregunto, ¿no es una cosa similar? Pero no es similar, pero no es igual, ni ya las circunstancias que rodean ese contrato no es igual. Primeramente, como te he dicho, hay una carencia de 3 años. Ah, bueno. 87.500 euros. En segundo lugar, estos señores hicieron un arrendamiento de la cafetería, como sabes, que desde nuestro punto de vista es totalmente irregular, que fue aprobado por la Junta de Gobierno cuando debía haberse aprobado por pleno. Gracias a Dios que está la cafetería, por eso en cierta manera se le da algo de vida a la santa, gracias a Dios, pero creo que se hizo de una manera irregular. Pero es que además nos enteramos que ha percibido
de las administraciones una cantidad de 200.000 euros. ¿Ha percibido Sí, la empresa arrendataria? Por el tema del COVID. 200.000 euros. Por lo tanto, no creen... Aquí el que no llora no más mata. Es que no puede ser, es que no puede ser. Y ahora nos dicen que entre unas cosas y otras, pues son 14.000 o 17.000 euros, que esto se podría hacer. Mire usted, francamente el Partido Popular no lo ve factible, y por otra parte lo que debían de haber presentado, ¿sabe Bartolo lo que es? Es decir, un balance de empresa donde dice, en estos meses nosotros hemos perdido tanto dinero en relación a esto. Es que tampoco lo han presentado. Por lo tanto, se quedó encima de la mesa, pero vamos, la postura que se vio dentro del pleno era que no se va a conceder. De hecho, se dijo, bueno, pues desde mañana se le estará exigiendo el canon. Yo el mes que viene, en el próximo pleno, diré, ¿se ha exigido el canon que debe de pagar o no se ha exigido aún el canon que debe de pagar? Porque si se le exige el canon que debe de pagar y no lo pagan, hay un incumplimiento de contrato. Bueno, vamos a esperar el próximo mes. Vamos a esperar. Y vamos a eso. Pero mira, estos que me preparan aquí las preguntas, esto tiene de la marinera. Te la voy a leer, si la puedo leer como me la han puesto. Porque también te pregunto por la moción de la alcaldía en relación a la modificación del proyecto de ejecución del nudo de entrada a Totana del puente de la estación. Manda, como diría uno pues de tu grupo. ¿Esto qué significa? En pocas palabras, tú sabes que se está haciendo el tema del AVE, Sí. Y hay que hacer una serie de modificaciones. Bueno, modificaciones. Se han solicitado una serie de modificaciones. Unas veces había un proyecto anterior que no se admitió, parece ser que después se modificó, aún tenemos por ahí el tema de la catenaria, y esto es ni más ni menos que en el puente de la estación va a haber una rotonda. Y en el puente de la estación, en el barrio Sifones, y pues hay una rotonda, que la rotonda que estaba proyectada era una rotonda, imaginemos que es como tu mesa, esta, muy grande, demasiado grande. Y entonces lo que se propuso, y creo que con acierto, y en el que todos los partidos estamos de acuerdo, es que esa rotonda, que exista, para que confluyan la circulación, pero que sea bastante más pequeña. Ello no cumple con los requisitos establecidos, pero no perjudica tanto desde nuestro punto de vista como si se hace mucho más pequeña. En cierta manera, eso es una propuesta que lleva alcaldías, se está trabajando sobre eso, se ha trabajado mucho sobre eso. Yo desde aquí te doy pues mis felicitaciones tanto a los técnicos como al partido, el grupo de gobierno, pero allí hemos estado todos los partidos, y por lo tanto se trajo, creo que es importante, no sabemos si se va a admitir esa modificación o no, pero esperemos que con el apoyo unánime de todos los partidos pues se haga esa modificación que creemos que es bastante mejor. Oye, también llevaba el Partido Popular una moción sobre el tema de la ocupación ilegal o de los ocupas, vamos, de esos que se meten en las viviendas que no hay nadie, abren las puertas o fuerzan las puertas y se meten. Sí, Bartolo. Hay como en algunos sitios que pasan esta mañana andando y están ladrilladas las puertas. No, que yo he pasado por ahí, por ejemplo, por la calle Murcia. Es Antonio Garriga y 10 Cañabate. Mira, Bartolo, si esto hace ¿Qué pretendíais con esa ley? Pues mira, esa moción? Esto ni más ni menos que el Partido Popular a nivel nacional me ha presentado una propuesta de ley con una serie de puntos, y entre los puntos más importantes es que en las 24 horas, una vez que se haya hecho la denuncia, pues se puedan desocupar. La Guardia Civil, la Policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no se le pongan trabas. Y la carga de la prueba no sea al revés. Oye, que al entrar en mi casa acredite que es su casa. No, mire usted. A quien tiene que acreditar que
que puede estar ahí es la persona que ha ocupado ilegalmente esa casa. Porque hablamos de quebrantamiento, de usurpaciones, de allanamiento, y yo quería centrar esto sin salirnos del tema, porque después hay temas colaterales donde la gente es que no existen viviendas dignas, es que debía de existir más viviendas de alquiler, más viviendas sociales para esos colectivos vulnerables y en exclusión social. Sí, sí, claro que sí. Pero aquí concretamente, en Totana ha habido muchos casos. Yo, cerca de mi familia, en un día quisieron entrar 2 veces. Y entonces, pues lo que se pretendía era eso. Ahora se ha sumado, por cierto, el Partido Socialista, ellos hablan de 48 horas en vez de 24, pero fue un tema que se discutió y a mí me gustaría, pues después del receso, pues hablar un poquito de este tema, porque hubo tela, ¿eh? Mira, pues vamos a hacer un receso, vamos a hacer un paro, vamos a hacer un descanso, bebemos un trago de agua y ahora después sigue hablando con el tema de la ocupación, que siempre parece ser que es ilegal. Parece ser. ¿Cómo que parece ser? Parece ser. Bueno, yo es que no soy jurista como no, usted. No hay que ser jurista, hay que tener sentido común. Bueno, yo puedo tener sentido común y después ya hablo contigo. Vuelvo con Félix Cayula de Pablo. El mejor precio del mercado venta al público de primeras marcas en Ecoprix Totana. Garantizamos el mejor precio del mercado. Atún en aceite pack de 3 unidades, 1,19 euros. Cerveza San Miguel lata, 39 céntimos. Arroz extra La Fallera, 1 kilo, 1,39 euros. Champú Pantene, 250 mililitros, 2,25 euros. Gel de baño Lactobit, 600 mililitros, 1,89 euros. Estos precios solo son posibles en Hipercats Ecoprix. Estamos en Avenida Juan Carlos I, salida de Totana hacia Lorca. Ya vuelvo aquí, ustedes porque no nos han visto, pero hemos tenido aquí nuestras discrepancias, nuestras disputas y nuestras cosas. Porque claro, las casas que debe haber más casas y sigo, sí. Te dejo después la palabra, pero claro, debe haber más casas de alquilito de estos, y casas de alquiler hay, y hay casas que son inhabitables porque totalmente, e insalubres. Pues sí, totalmente de acuerdo. Yo no quería decir la palabra que tú has empleado por decir que no se puede habitar, porque esos son poco más o menos que cuadras con los techos caídos. Pero Pastor, yo quería centrarme sobre todo en el hecho de la ocupación. Céntrate. Aquí parece ser que se ha creado una nueva clase, que son esa clase que está en situación de vulnerabilidad, de exclusión social, etcétera, y parece ser que encima se ha incentivado desde el mismo gobierno de la nación, es decir, de algunos partidos que gobiernan con el Partido Socialista, y una solidaridad malentendida. Mire usted, la pregunta que yo hacía... Yo no he visto a ninguna ministra del gobierno que incluya en sus viviendas a gente de eso está claro. Si tú conoces alguna, dímelo. Esta cuestión es una pena, pero hay que poner freno a esto. Entonces yo la primera pregunta que hacía, y la dejaba en el aire y aquí la hago, es si los poderes públicos y las administraciones tienen que garantizar la propiedad. Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos. ¿Deben y tienen la obligación de garantizar la propiedad o no? Hace unos años, si nosotros hubiéramos pensado que yo tengo una casa en el campo y que voy a ir, me la voy a encontrar ocupada y no lo voy a poder echar, yo eso no hubiera dicho que eso es imposible. Hoy es una realidad, pero no te tienes que ir al campo. Aquí, el único problema es que una vivienda que no pone, porque muchas veces habla de las viviendas de los bancos, de las entidades o las empresas estas buitres que se quedan con los pisos, etcétera. Pero no, hay viviendas que no tienen ni cartel de se vende, ni nada de que se alquila, ni nada. Simplemente pecan de que no hay gente viviendo porque es una segunda residencia y demás, y entonces yo tengo derecho a una vivienda digna y tengo derecho a meterme en tu casa. Y tú tienes la obligación de callarte, de pagarme la luz, de pagarme el agua, de no poder costármela, y de pasar un calvario. Y de pagar contribución, porque si no el ayuntamiento, por lo tanto, lo que se presentaba es lo que se presentaba a parte nacional, y entre otras cosas que hubiera una desocupación, que se dejaran libres en 24 horas. Ya digo que el PSOE ahora ya se ha sumado, lo que era imposible en el año 21, que ya lo presentaba el Partido Popular y ponían el grito en el cielo, ya se están dando cuenta que esto no puede seguir así.
que las penas, que haya penas y que se cumplan y que sean mucho más duras, que no se pueda uno empadronar por el hecho de estar en una vivienda, porque eso es que no lo sé. Yo siempre hago la misma pregunta, ¿y esto a quién le beneficia? ¿Y eso es lo que no sé, un control de empadronamiento? Pues no lo sé, eso se lo de la tendrán que vivienda. a la administración unos te dirán que sí hay control, que tal. Pero sobre todo, ¿cómo es posible que por ahí estaba rulando en Facebook un vídeo de una concejal de izquierdas en Andalucía donde daba clases para poder ocupar una casa? Esto ya es tremendo. Bendito sea Dios. Sí, eso está ahí, es decir, no lo está inventando Félix Calderón, no se lo está inventando nadie. Bueno, pues cuando se abre el debate, francamente, pues un debate que ya se abrió en el año 2021, sin un debate igual parecido, y donde todos los grupos estuvimos de acuerdo en más o menos lo que se estaba planteando por aquí, y decir, instar al gobierno más casas para que puedan de alquiler social, etcétera. Pero esto nos centrábamos en la ocupación en sí, pues nos quedamos muertos con la intervención del Partido Socialista. No he visto tanta hipocresía en un pleno, bueno, he visto hipocresía en pleno, en el de julio hubo mucha hipocresía, pero aquí vi también una hipocresía tremenda, y sí, pero no, nosotros no estamos de acuerdo, pero no vamos a votar a favor de esto. Yo me quedo muerto, nos quedamos muertos, pero no solamente los demás grupos o el Grupo Popular, sino los demás grupos. De hecho, hasta el portavoz del Grupo de Izquierda Unida le tuvo que decir al portavoz del Partido Socialista que no entendían que hace un año ellos estaban de acuerdo en hacer penas, etcétera, aparte de otra serie de contenidos, y ahora ustedes cogen y ese buenismo tonto, porque lo digo, buenismo tonto, esa solidaridad mal entendida, pues ahora le sacan por aquí y por allí, y que no es un problema. Yo a mí ya me dejó tremendo, porque esto lo ha dicho hasta una ministra, Yolanda Díaz, que el tema de la ocupación no es un problema. Como tú dices, quizá para ellos no, pero para muchos mortales... Que no he visto a ningún ministro que haya metido... Para muchos mortales es un gran problema. Por lo tanto, es algo que esto no es cuestión de política, es cuestión de sentido y de sentido común, y sobre todo, lo que te he dicho anteriormente, los ciudadanos estamos protegidos ante estos quebrantamientos, estas usurpaciones, estos allanamientos. Pero claro, yo terminaba, y aquí también voy a terminar ya mi intervención sobre los ocupas, que digo, bueno, yo ya me lo creo todo, porque en un país en donde, y terminaba así con estas frases que te estoy diciendo, en un país donde la excelencia se castiga, la mediocridad se premia, donde se quiere adoctrinar, donde queremos cambiar la historia, y en este caso concreto, donde un ocupa tiene más derechos que el propietario, es un país que va al fracaso, que va al abismo, y por lo tanto es un país que es muy difícil de entender. Ahí queda, y yo espero, deseo, no sé si confío, de que la ley se endurezca, y por supuesto que estos supuestos de ocupación pues no se den, o se den lo menos posible. ¿Cuál sería la solución para el Partido Popular? Entre otras medidas, hacer como han hecho, por ejemplo, con el derrumbe de la discoteca, aquella que donde hubo muertos, donde hubo incendios, pues sí. Las viviendas que estén en mal estado, que sean derruidas y que se puedan aprovechar para aparcamientos. Es que eso es un problema, son problemas. Mira, unas cosas, hay viviendas que están en muy mal estado, que están dejadas por los propietarios. Y por supuesto llevar un control de la gente que habita, porque hay algunas viviendas que parecen hoteles. Por supuesto que sí. Pero hay otras que están bien, no las vamos a tirar, no las vamos a tirar. Aquí lo que hay que hacer pues es facilitar al propietario, estamos hablando en los términos generales de un señor que se mete en una vivienda que esté medio bien, facilitar al propietario que en el momento que ponga la denuncia, da igual que sea en un día, 2 días, 3 días, cuando se entere y ponga la denuncia, y vaya, porque con su título, porque todo el mundo tiene y puede acreditar que es tu vivienda, y para eso, si es tu vivienda habitual, no hace falta ni con título. Mire usted, que yo vivo aquí 30 años, que yo me fui de vacaciones a la playa y ha resultado que me la encuentro ocupada, o que tengo una casa en la playa y voy en verano y ya resulta que estoy ocupada. Que de manera inmediata la gente que esté ahí
porque somos muy garantistas. El Estado español y las leyes españolas, cuando nos dicen que son muy duras y tal, mentira, son bastante flexibles y garantistas, y por lo tanto muchas veces eso impide que se lleve a cabo pues un desalojo inmediato, y por supuesto aquellas personas que están haciendo aquello, luego están las atenuantes de su situación, pues es la administración la que le tiene que dar una solución. Y por supuesto lo que no se puede incentivar de ninguna de las maneras es que ciertos partidos radicales de izquierda pues la estén incentivando. Es como el otro día leía al señor Pablo Iglesias, que ya no está en política, pero sí tiene sale y tiene su canal de comunicación, con la señora esta que coge y que le dice: si tuviéramos 5 personas, como no me acuerdo del nombre, Isabel no sé qué, que le ha dado una paliza a un policía y tal, si tuviéramos 5 personas como esta, la policía de Madrid estaría pues asustada y no haría falta. No se puede decir eso, ¿no? Y usted ha sido vicepresidente del gobierno. Pues esta gente es la que incentiva esto y hace que se monten pues polémicas que nunca deberían de haber existido. Bueno, estoy diciendo cosas que normalmente no he dicho en la carrera, porque claro, todo esto que ahora me escriben las preguntas, y pues yo es que flipo. Se dice así, flipo en colores, como dice la gente joven. Sí, bueno, yo eso de flipar me lo decían en mis tiempos. Referente a la contestación a la pregunta que hiciste desde el Partido Popular, sí, sobre el resalto existente, manda en la calle San Antonio recién remodelada. ¿Qué pasa con el resalto? Explícame lo que es un resalto, porque yo no entiendo por otra cosa. Un obstáculo que hay, si tú has pasado por la calle San Antonio, sí, a todos nos sorprendió. Esta mañana. A todos nos sorprendió que una calle recién remodelada, a la altura de las 4 esquinas, hayan puesto unos pegotes de alquitrán que ocupan la calzada. Eso lo hemos visto todos. ¿Lo has visto? ¿No te has fijado? Sí, esta mañana. Yo le hice la pregunta, porque eso está ya cierto tiempo, está más de un mes. Y yo decía, pero bueno, ¿esto qué es? Es decir, ¿esto qué es? Arreglo una calle céntrica donde pasa una cantidad, transita todo el mundo, y de pronto me encuentro como si yo soy un particular, que antes se hacía mucho y tenía una moto, pero la acera estaba arriba, se me quedaba arriba, y yo tenía mi garaje pequeñico, yo cogía, sin contar con nadie, echaba un pegote de cemento, hacía un poquito tal y cogía, y así subía la moto y la metía a mi casa. Pues esto es lo que ha hecho el ayuntamiento. Y yo digo, ¿pero esto por qué? Nadie pregunta que una calle recién remodelada se haya hecho esto. Y aparte de que, bueno, a mí me gustaría ver un informe de policía, si eso es posible. A mí me gustaría ver el informe de la policía para ver si esto es posible, porque... No, porque hice la pregunta simplemente, porque dicen que el Partido Popular siempre, pero es que son cosas de sentido común. Y yo me pregunto también internamente, ¿y tiene que ser el Partido Popular? ¿No puede ser un ciudadano de calle decirle, señores, pero qué están haciendo ustedes? Bueno, la contestación no es otra, que es que se dan cuenta, cuando termina la remodelación, que los autobuses, cuando van hacia Ledo, o vamos, en la avenida Santuleá, que no sé qué autobuses pasan por ahí, porque camiones un mini, que yo haya visto, un mini, que va al pueblo de mi Santa Madre. Exactamente, un mini autobús, porque ahí no pasan camiones de gran tonelaje ni nada de eso. Pues parece ser que ese mini autobús pues se sube a la acera, y es posible que se pueda pues averiar las ruedas, etcétera. Yo creo que hay suficientemente curva para que no se suba, pero bueno, es posible que no haya suficiente giro. Y yo me pregunto, decíamos, si ustedes no preveían que por ahí pasa este autobús y no hay suficiente giro, es decir, hacemos la obra y ahora resulta que tengo que poner un pegote. Claro, ese pegote no puede estar ahí a perpetuidad. Y entonces me contestan, pues eso, que esto es como consecuencia de esto. Y cuando la empresa tenga que venir otra vez, porque tiene que venir otra vez, para arreglar
ese solar pequeñito del pajero, tú sabes lo que te estoy diciendo, ¿eh? Porque se va a quedar como disuasorio, que esa es otra pregunta que hice, pues entonces... Pues habrá que echarle otro pegote para que puedan entrar los coches. No, digo... Ahí ya la han dejado, creo, a ras, ahí han tenido la esta para dejarlo a ras, pero ahí se crea otro problema. Cuando venga, entonces cogerán y rebajarán. Y mientras, si viene, ha pasado más de un mes, si pasa el otro, o llega Navidad, pues ahí lo vamos a tener. Sí, vamos a pedir un informe, por supuesto. Ahora me has dado la idea. Me has dado la idea. Y le de mi amigo Bartolo, que es un tío con vista, pues francamente me da la idea de que pida este informe y que la policía se moje y que decir, oye, esto no puede estar aquí. Pero es que... A mí no me desvelan este no te preocupes, es una broma. No. Nosotros Sí, vamos. Pero es que encima, en ese disuasorio, que yo no sé cuántos coches cogerán allí, o entrarán. Como mucho dos. Como mucho dos. Y yo le hacía otra pregunta. Una vez que yo vengo, calle San Antonio, y me meto al disuasorio, ¿cómo salgo? ¿Marcha atrás? En una calle. Hombre, pues, a las 2 de la mañana no tengo problema. No, y a las 12 del día supongo que podrás salir marcha atrás. ¿Marcha atrás? ¿Se puede hacer la marcha atrás ahí? Pues no lo sé. ¿Ves tú ya con el código de la circulación? Yo pregunto, y eran mis preguntas. Yo me saqué el o cojo y meto el coche, como antes, sacamos la mano y dice, para, y yo lo meto para salir. Mira, son cosas que francamente quizá, viendo lo que estamos comentando y poniendo encima de la mesa, pues no se convierte en un disuasorio de coches, a lo mejor se convierte en un disuasorio de motos, o se hace un pequeño jardín, o se ponen unos árboles, pues con un banco, pues para sentarse, en fin. La cuestión es que muchas veces pues, hacemos las cosas y no las pensamos. Y esto se tiene que poner encima de la mesa, pero esto lo puede poner la ciudadanía. Igual que lo pone un partido. Y creo que es de sentido común las preguntas que Félix Cayuela en el Pleno, a la 1 de la mañana, pues le hizo. Sí, no, yo siempre he preguntado a los políticos que no entiendo nunca cómo si tú mandas a arreglar una calle, la dejas, niquelada, villa. Es que no quería yo decir, emplear palabras recién había, y que a otro día pues que levanten la acera, y para meter unos cables, para meter unos tubos, pues, es que no se sabe es que hay veces que se pueden saber, pero no se sabe cuándo se puede hacer, o de pronto pues déjalo usted preparado, la casa, o déjelo usted preparado. Hay cosas que tenemos que aprender todos. Y por lo tanto, pues esa es la cuestión, ahí está. Y por último, Bartolo, como sé que ya se me pasa el tiempo volado, se me pasa mirando el reloj, tiempo volado, pues hoy he tenido una entrevista, una rueda de prensa sobre los fondos de ordenación, y yo quería decir una cosa, y es no quitar, ni mucho menos, empezaba mi intervención diciendo que lo que estaba hablando en esa rueda de prensa no es querer quitar responsabilidad, ni mucho menos al Partido Popular en la gestión cuando tuvo la gestión. Sabemos cómo está este ayuntamiento, sabemos que quizá en aquella época de convenios, en aquella época también donde se decía que estábamos en la Champions League, pues no se previeron las cosas como se debían de hacer. Se pensaba que igual que se gastaba iban a ingresar dinero por los convenios, después no lo ingresaron por el tema del plan general y se han tenido que hacer estos fondos de ordenación. Y yo planteaba esto porque últimamente ya estamos en elecciones, parece que estamos en elecciones ya, nos hablan de las responsabilidades del Partido Popular. Y yo vengo con la cara muy alta, y yo hoy en esta rueda de prensa decía, responsabilidades, mire usted, yo tampoco estaba, porque hay gente de portavoces ahora que dice, es que yo no estaba, casi no había nacido y yo tengo que ser responsable. Mire usted, yo tampoco estaba, pero sí soy responsable. Yo estoy en un partido y soy responsable para que todo esto que pasó en un momento determinado tenga la menor consecuencia a las arcas municipales. Y le decía una serie de contratos, por ejemplo el de la Santa, que ha costado entre una cosa y otra 3 millones de euros, y esto fue una cuestión del PSOE Izquierda Unida, del Gallego, que gracias al Partido Popular, que nos quedamos solos, no se le ha tenido que pagar nada, y el PSOE nos pedía que pagáramos 5,5 millones, que no, ¿sabe lo que pedía? ¿Sabe lo que pedía el PSOE? Que había que darle 8,4 millones. Bien, y luego
de todo se saca una conclusión, que no lo dice Félix Cayuela, que lo decía la concejala de Hacienda en una entrevista, es que por fin sabemos la deuda del ayuntamiento. Tú sabes que aquí se ha hablado de 180, se habló de 160, incluso de 200. Se sabe que, y está ahí, que son 113 millones de euros. ¿Por qué se decía con esa maldad y como se dice, y acaso hecho, que la deuda era esta? Pues que querían la cabeza del Partido Popular. Yo creo que en política, desgraciadamente, todo aunque vale. digáis los políticos que no cabe todo, cabe todo. Ay, si por algo estoy a gusto es porque, mira, no he sido político ni voy a ser. Bueno, nunca se sabe, vamos, Bartolo, ya que vas a tener mucho más tiempo. No, que no ambiciono tener un sillón en el ayuntamiento. No, hombre, no. Pero eso no lo ambiciona nadie, eso es una responsabilidad muy grande. Y fíjate que sí tienen madera de político. Te doy Primeramente, 10 segundos, porque sabes mucho por todos los que hemos pasado. Esto, como el mayor psicólogo que hay, no es un señor que ha sacado la casa de psicología. Por ejemplo, es un camarero que está detrás de la barra y conoce. Tremendo. Y tú serías un buen político porque han pasado muchos por aquí. Y de hecho me acabas de dar una idea de pedir ese informe para que veas. Fíjate. Bartolo, no robo más tiempo. Gracias, te las reitero de mi parte de corazón, del Partido Popular, y que te vaya todo. No me vaya a hacer llorar, que no me Mucho voy, menos, Félix. no es mi... Que los títulos, siempre lo he dicho, No es que mi los intención. títulos se tienen No me interesa. para colgarlos, porque las medallas uno lo lleva aquí, pero son los días de honor y gloria. Pues yo espero que esté en tu lugar, pues... Pero si voy a estar yo, Ojalá. vale. Ojalá, porque si no yo me encuentro muy a gusto. Hasta la próxima. Nos vemos, Te Bartolo. emplazo hasta la siguiente. Gracias. Señoras y señores, hasta la siguiente entrevista que hagamos al invitado, que lo tengamos aquí presente. Y no me voy sin decir eso. Queden con Dios.